Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a abordar una bici de flores. Primero os voy a enseñar a transferir el dibujo a la tela. Yo utilizo esta pantalla de luz de la marca Stone TH, a mí me va súper bien, la compré en Amazon, os dejé el link. Y como veis simplemente he pegado el dibujito a la pantalla para que no se mueva. He puesto la tela por encima y ahora con este boli de Friction a mí me encanta porque este boli permite que se quiten los restos con el calor. Entonces luego con un secador se quita súper fácil. Como veis estoy dibujando un pez, no me he equivocado. Este es el video tutorial de la bici de flores, pero os estoy enseñando a transferir el dibujo a la tela con pues este dibujo que tengo a mano. Ahora que ya hemos acabado de hacer el dibujo, vamos a pasar la tela al bastidor. Para ello, cogemos el bastidor y lo dividimos en los dos aros que tiene. El más pequeñito lo pasamos por debajo de la tela. Intentamos que el dibujo quede lo más centrado posible. Después vamos a poner la parte de arriba, el aro más grande, justo por encima, apretando bien. Unas veces estará más fuerte que otro y necesitaremos ayudarnos un poquito, como veis, para tensar o desensarlo un poquito, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a enhebrar la aguja. Cogemos el hilo que, como vemos, tiene 6 hebras. Nosotros, para hacer el bordado de la bicicleta, vamos a empezar con las letras que van a tener 3 hebras. Entonces las separamos así con cuidado para que no se hagan nudos. Y después vamos a enhebrar la aguja con estas 3 hebras. ¿Veis que a mí me está costando un poquito al final? Ahora, listo. Entonces, vamos a coger estas 3 hebras, las vamos a enhebrar, así como veis. Y siempre vamos a dejar como un hilo muy largo y otro pequeñito, ¿vale? Y donde es el hilo largo al final vamos a hacer un nudo. Lo podéis hacer de esta forma o haciendo un nudo normal, ¿vale? Para el otro se necesita un poquito más de práctica, pero con el tiempo se consigue. Esta sí sería hacer un nudo normal y listo. Vamos a comenzar introduciendo la aguja por debajo en el principio de la letra. Vamos a hacer una primera puntada y luego salimos más o menos a medio centímetro de distancia. Vamos a intentar que todas las puntadas que hagamos tengan más o menos la misma distancia. Lo vamos a introducir, como veis, al final del primer punto, ¿vale? Así vamos a hacerlos todos hasta finalizar todas las letras. Ahora, cuando acabemos la H, os voy a enseñar a hacer la puntada de redondeo que hará que quede pues con forma redondeada. Vale, ya hemos acabado la H, como veis he sacado la aguja por debajo y ahora la voy a pasar por cada una de las puntadas, siempre por arriba, no hay que clavar la aguja una y otra vez, ¿vale? La aguja y el hilo ya están fuera y desde fuera es donde voy a pasar por debajo de todas y cada una de las puntadas. Esto hará que quede como más redondito y le da pues como un toque más bonito a mi parecer para las letras, pero si a vosotros nos gusta lo podéis dejar con la puntada hacia atrás normal. Yo os recomiendo, como habéis visto, que volváis a introducir la aguja cuando se acabe la línea, porque si no quedaría por fuera todo el hilo, ¿vale? Entonces cada vez que acabéis como una zona tenéis que pasar la aguja hacia abajo y volver a subir hacia arriba, ¿vale? Para acabar de hacer todo el redondeo. Como os he dicho, vamos a acabar
todas las letras con esta misma puntada, de la forma que queráis. O lo dejáis así con la puntada hacia detrás o hacéis el redondeo. Yo he hecho el redondeo en todo el dibujo. Cuando acabemos toda la frase, voy a explicaros cómo se cierra la puntada por detrás, así que estad bien atentas. Vale, ya hemos acabado todas las puntadas y vamos a cerrar. Como veis, simplemente hay que hacer un nudito. Pasamos la aguja por debajo para hacer un nudo normal y corriente. Yo siempre suelo hacer dos en la mayoría de ocasiones porque bueno, me gusta asegurar bien las puntadas, pero con uno es suficiente. En otro momento del vídeo os enseñaré también a asegurar la puntada de otra forma, que sería pasando la aguja por debajo de uno de los hilos que tengáis ahí para asegurar aún más la puntada. Bueno, ahora ya vemos cómo ha quedado el final de todas las letras. Ha quedado bien bonito. Ahora vamos a empezar a hacer la bicicleta. Para eso cortamos un trozo del hilo del color que queramos hacer la bici y lo separamos en 3 hebras. Esto es importante porque si no quedará demasiado gordita si utilizamos las 6 hebras. ¿Vale? Habrá en otros momentos que utilicemos las 6 hebras, como por ejemplo para hacer las rosas, pero en este caso mejor solo 3. Introducimos, como siempre, por debajo, ¿vale? La primera puntada siempre se hace por debajo en el extremo del dibujo y sacamos y bueno, volvemos a introducir la aguja por el extremo del siguiente dibujo y vamos a ir haciendo todo el relleno. Yo os aconsejo no hacer una puntada justo al lado de la otra, sobre todo al principio, porque así vamos marcando un poco cómo queremos hacer ese dibujo y luego ya vamos rellenando, porque es muy fácil empezar a hacer una detrás de otra y que luego pues las curvas o demás no queden tan bien como estamos buscando. Entonces, de esta forma es mucho más fácil hacerte como trocitos pequeños e ir rellenando esos trozos pequeños. Esa sería la forma ideal de hacerlo. Y nada, pues vamos a rellenar toda la bicicleta y nos vemos al final. Bueno, pues como veis se me había hecho un nudito que he tenido que quitar. Si os pasa eso, pues no pasa nada. Lo cortáis, hacéis el nudito por abajo para asegurar la puntada y volvéis a empezar. Aquí ya veis que ya he acabado todo lo que sería el cuadro de la bicicleta. Y volvemos a asegurar la puntada. Esto es lo que os he dicho, que es para asegurar aún más. ¿Veis que he pasado por debajo y después el nudito? Así aseguramos súper bien la puntada. Esto es la que yo os recomiendo hacer casi siempre. ¿Vale? Para hacer la rueda es la misma puntada que hemos estado haciendo con la bicicleta, la mismita. Así que vamos a hacerlo como os he dicho en trocitos, iros haciendo trocitos e ir rellenando esos pequeños trocitos. Y listo, en cuanto la tengáis pasamos al siguiente punto. Ahora vamos a hacer los radios de la rueda. Para ello vamos a hacer puntadas como las que hemos estado haciendo hasta ahora, pero un poquito más largas, y haremos que todas acaben en el mismo sitio. Para hacer la estructura del pedal vamos a hacer puntadas sencillas como hemos estado haciendo hasta ahora y vamos a hacer la puntada de redondeo, igual que las letras. Haremos eso en toda la estructura circular y después vamos a hacer otra vez unos pequeños radios.
Para hacer los pedales vamos a utilizar la misma puntada. Yo he elegido dos colores diferentes, igual que el sillín y el manillar. Ahora vamos a hacer la cesta. Para ello vamos a hacer unas puntadas verticales que estén más o menos a la misma distancia desde el inicio hasta el final de la cesta, así como veis en el vídeo. Vale, ahora vamos a salir justo al ladito de la tercera puntada y vamos a hacer la puntada de cesta, que consiste en pasar por debajo de esa puntada, luego por encima, por debajo y por encima de la siguiente. Ahora vamos a pasar al otro lado porque las puntadas son más o menos de la misma altura, ¿veis? Otra vez por arriba, por abajo, y ahora sí que vamos a finalizar aquí la puntada porque no son del mismo tamaño, entonces quedaría un poco raro. Para que quede perfecto finalizamos aquí la puntada y salimos al lado de la segunda y vamos a hacer lo mismo, por arriba, por abajo. Vamos a hacer esto de finalizar las puntadas hasta que todas tengan el mismo tamaño, porque si no, si lo hacéis todas de golpe va a quedar muy suelta y no va a tener mucho sentido. Veréis que acabando la puntada y volviendo a salir se hace más fácil. Cuando hagamos la otra cesta, que las puntadas son todas del mismo tamaño, sí que lo podremos hacer todas seguidas sin acabar la puntada. Como veis, yo he utilizado dos colores diferentes, pero vosotras podéis usar solo un color. Es que a mí me gusta más porque se queda como un poco más la sensación de cesta. Yo al finalizar la cesta lo que voy a hacer es repasar toda la cesta con puntadas pequeñas para dar como esa sensación de más acabada. Ahora vamos a hacer una rosa. Para ello vamos a hacer 5 puntadas pequeñitas hasta el centro del círculo, ¿vale? Siempre para hacer este tipo de rosas siempre vamos a utilizar puntadas impares. Si fueran muy pequeñitas podríamos hacer 3, pero en este caso las vamos a hacer con 5. Vale, ahora vamos a salir justo por en medio de 2 de las puntadas y vamos a pasar, como en la cesta, una por abajo, una por arriba, una por abajo, una por arriba. Es como saltarnos una, ¿vale? Y vamos a hacer esta puntada hasta que acabemos todo el círculo, siempre así, una por debajo, una nos la saltamos. Así le da ese efecto 3D que las hace tan características y tan bonitas. Para hacer este tipo de puntadas la aguja siempre va por fuera, nunca se vuelve a clavar, ¿vale? Siempre por fuera, igual que en la cesta. Ahora ya hemos acabado de dar vueltas y lo que vamos a hacer es introducir la aguja
por debajo haciendo puntadas normales, ¿vale? Simplemente para acabar de redondearla. Así, cuando hemos acabado todas las vueltas, si nos da la sensación de que no está del todo redonda, podemos dar estas puntadas para acabar como de redondearla entera, porque no siempre queda todo lo gordita que nosotros queremos. Para hacer la hoja vamos a llevar la puntada hasta más o menos la mitad, justo en el centro. Después vamos a ir a la izquierda y vamos a acabar la puntada justo por debajo, un poquito por debajo. Ahora a la derecha la acabamos en el mismo punto. Y después esta izquierda un poquito más abajo, la siguiente en el mismo punto y así hasta acabar toda la hoja. Vamos a hacer estas mismas puntadas para todas las hojas que hay en el dibujo. Ahora vamos a hacer las flores. Para ello hacemos puntada de relleno. Como veis, empezamos desde arriba del dibujito hasta abajo. Vamos a utilizar en esta dos colores para diferenciarlo bien. Como veis, es simplemente ir haciendo como la puntada parecida a la hoja, pero esta vez acabamos al final del todo. Si no, haría ese efecto hoja que no queremos ahora. Esta puntada la vamos a hacer también en la flor que está entre las tres rosas. Ahora vamos a hacer la puntada de margarita. Introducimos la aguja justo cuando finaliza el tallo y vamos a introducirla de esta forma hasta el final del dibujo, donde queramos que acabe el pétalo. Y vamos a aprovechar ese circulito que queda para entrar por en medio y finalizamos la puntada. Y esta sería la puntada margarita. Con esto podemos hacer pétalos sueltos, así como los que estamos haciendo ahora, o también podemos hacer margaritas enteras. Para eso haríamos un punto francés en medio, por ejemplo, y podríamos hacer estas puntadas alrededor para hacer como una margarita. Aquí os voy a enseñar cómo he redondeado yo la cesta. ¿Vale? En esta. Igual lo hacemos con la otra. Ya os lo había comentado antes que llegaría un punto en el que redondearía la cesta como pues para dar un poquito más ese efecto. Ahora vamos a hacer el punto francés. Para ello vamos a utilizar las 6 hebras de hilo. Hemos introducido la aguja por abajo y ahora vamos a apoyar el bastidor ya que necesitamos las dos manos. Con la otra mano, como veis, damos 2 vueltas a la aguja y vamos a introducir un poquito por encima de la puntada anterior. Vamos a ejercer tensión con el hilo, como veis, para que la puntada quede bien firme. Lo vamos a volver a hacer. Introducimos la aguja. Ahora con la otra mano tiramos del hilo un poquito, damos 2 vueltas, ejercemos tensión y vamos a introducir la aguja un poquito por encima. Seguimos haciendo esa tensión, que es muy importante, y vamos a tirar del hilo para abajo
Y listo, ya tendríamos el punto francés. Vamos a hacer este mismo punto en todas las mini florecitas que queramos hacer en esta cesta. Y también vamos a utilizar esta puntada justo en el centro de las rosas. O sea, cuando acabéis de dar todas las vueltas, tenéis que hacer este punto francés justo en medio. Ahora vamos a hacer las hojas. Como estas son muy pequeñitas, no vale la pena hacer lo que hemos hecho antes de acabar en el medio. Vamos a hacer puntada de relleno como hemos hecho en las flores anteriores, porque es que son muy pequeñitas y con 3 puntadas vamos a tener suficiente. Vamos a hacer también lo que son los tallos, que para eso es simplemente una puntada normal como las que hemos estado haciendo hasta ahora, como por ejemplo para los radios de la bicicleta. Y una vez acabemos esta parte ya tendremos todo el dibujo finalizado. Y ahora las que hayamos utilizado este boli de fricción para hacer el dibujo podremos borrarlo fácilmente con un secador. Y bueno, ahora que hemos acabado todo el bordado, que nos ha quedado bien bonito, vamos a cerrar el bastidor. Para ello cortamos la tela a ras de bastidor, dejamos más o menos unos 2 deditos. Yo, como veis, utilizo estas tijeras de zigzag porque no deshilachan tanto la tela. Entonces, bueno, van bastante bien para los acabados. Después cogemos esta telita de fieltro, la ponemos en el bastidor y, bueno, como veis yo sigo cortando un poquito más, que me ha quedado algún trozo más grande. Y ahora con pegamento de tela, yo utilizo este de la marca Gutermann, vamos pegando el sobrante de tela a la telita esta de fieltro. Así lo vamos a hacer con todo el bastidor. Y ya estaría finalizado. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado este video tutorial donde hemos bordado una bici de flores. Muchísimas gracias por acompañarme y espero veros pronto en alguno de mis próximos videotutoriales. Muchas gracias, adiós.